1, 2 y 3. Hola, buenas personas, buena gente, gente extraordinaria, maravillosa, encantadores. De todo corazón, un saludo muy cordial y el abrazo virtual de este amigo vuestro y de este servidor vuestro, de Dios y de ustedes. Buenísimos días nos dé Dios nuestro Señor, todo su extenso, maravilloso, amplio reino, donde tantas almas buenas, bondadosas, excelentes hay, que desde ese balcón privilegiado de ahí arriba nos cuidan, nos vigilan y nos protegen. Asimismo, que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y nuestra Santísima Virgen del Valle Coronada, alcaldesa perpetua y patrona de la ciudad y madre y señora de todos los ecijanos, bajo su excelso manto celestial, les dé mucha protección, mucha salud, mucho bienestar y mucha felicidad a todos ustedes, a vuestras respectivas familias, vecinos, amigos, etcétera, etcétera. Estén en Écija, estén fuera de Écija, sean de Écija o no sean de Écija y por cualquier parte del mundo que nos vean. Así que muchísimas gracias desde la sartén de Andalucía, desde la ciudad del Sol y de las Torres, desde esta trimilenaria, histórica, cultural, patrimonial ciudad, que lo fundaron los chaltésicos. Además que ya nos lo explicó el que nos va a explicar ahora la iglesia de Santa Ana, porque estamos aquí en un barrio muy popular de la bella Astigi, de Écija, en un barrio súper popular. Écija tiene unos barrios encantadores, maravillosos. ¡Oh, qué barrio! Y este es el barrio del Puente. Estamos aquí junto a la Plaza Giles y Rubio, y aquí a la espalda de este servidor de ustedes están viendo la iglesia de Santa Ana, que dentro están los titulares de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Yedra y la Virgen de la Caridad. Y dentro de todas las iglesias que tenemos hecho y demás, pues nos quedan tres. Esta que vamos a hacer hoy, nos queda la iglesia del convento de la Hermana de la Cruz y la iglesia del convento de Santa Inés. Esta hemos tardado un poquillo más, pero bueno, llevamos ya 4 años con los vídeos, pero lo importante es, una vez que se cierre el ciclo, pues ya echamos la llave, archivamos y nos dedicaremos a otra cosa. Yo ya me callo y ahora ya le va a hablar el gran conocedor, el gran maestro, la persona que tiene los conocimientos y que los explica, porque ustedes, miren ustedes, tenemos personas que nos acompañan y todas maravillosas y todas extraordinarias y todas magníficas y todas encantadoras, lo que nos han explicado. Pero claro, la persona que ustedes van a ver ahora, esta le tienen ustedes un cariño especial, porque hay que ver que cada vez que hacemos un vídeo con él, pues resulta que devuelcan ustedes en comentarios, con los demás también, para que no haya celillo, que enseguida nos encelamos por todo, por Dios. No, todo, pero bueno, que Eugenio, por lo que sea, no lo sé. Pero la verdad es que cuando colgamos un vídeo con Eugenio, los comentarios, bueno, pues ya está. Yo ya me callo y ahora ya verá ustedes quién es Eugenio, para que no lo conozcan. Bueno, amigo Eugenio, buenísimos días, nos dio. Muchísimas gracias, hombre. Aquí lo tienen ustedes, don Eugenio Benjumea Palomero. Para servirlo. Licenciado en Historia y Guía Turístico y yo que sé cuántas cosas más. Bueno, ya un día de esto vamos a hacer un vídeo con él, que ya me lo han reclamado muchas veces, un día de esto vamos a hacer un vídeo con usted. Bueno, hoy, tú vas a explicarnos esto perfectamente como todas las iglesias que nos has explicado. Lo vamos a intentar por lo menos. No, lo vamos a intentar, no, lo vamos a hacer. De 10, de matrícula de no. Que hasta donde yo sé, esta iglesia de Santa Ana, que ahora estoy enfocando la torre también. Sí. En su momento, entiendo que sería una iglesia muy importante de la ciudad de Écija, junto con todas las demás. ¿Por qué digo eso? Porque claro, por la entrada norte, la parte del norte y del centro de España, cuando pasaban el puente romano, claro, antes tenían el convento aquel, que no me acuerdo ahora, que era de los mercenarios, creo que era, tú ahora no lo vas a explicar mejor. Exacto. Y
después, para entrar a la ciudad, el primer convento que había era este. Convento, ermita, iglesia. Yo ya me callo, porque ya llevo 5 minutos hablando y aquí el que tiene que hablar es tú. Pido disculpas, pero bueno, es que yo no tengo remedio. Nací lechón y me voy a morir cochino. Y bueno, dirá, cállate ya, Rafael. Pues ya me callo. Don Eugenio Benjumea Palomero, comienza usted su magistral conferencia respecto a lo que nos va a explicar de esta iglesia. Bueno, conferencia no, vamos a intentar hacer un pequeño recorrido por una de las iglesias importantes que tiene la ciudad. Quizá en tu introducción pues ya has anunciado algo, y es que evidentemente para muchos de los viajeros que a lo largo de los siglos pues han pasado por la ciudad y han pasado por este barrio, que es de alguna manera el primer barrio que en muchos casos pues esos visitantes conocían de Écija, pues el primer templo que se encontraba es este actual antiguo convento de Santa Ana. La historia del edificio como tal es muy curiosa y habría que vincularla de alguna manera no solo a ese tránsito constante de gente por esta antigua plaza de mesones, sino también por lo que en esta zona se levantaba la línea de muralla y que era el arco real del puente o la puerta real de la ciudad, una de las puertas de entrada al recinto amurallado de Écija, que es de alguna manera el que va a definir la historia del propio edificio que vamos a visitar. Este templo que vemos nosotros aquí no fue el primer edificio que como tal tuvo la iglesia, eso bueno, pues a lo largo de los vídeos lo hemos visto en muchas ocasiones con otros templos. El origen como tal de este recinto sacro, pues parece ser que fue una ermita que se levanta en un espacio interior entre el antemuro y la muralla islámica de la ciudad. Esa puerta de la muralla, probablemente desde época islámica, pues tenía dos arcos, uno interior y otro exterior, y entre ambos pues había un espacio sinuoso para una mejor defensa, como es propio pues de este tipo de puertas de muralla. Y ahí va, desde tiempo inmemorial, pues parece ser que se va a instalar una ermita, como muchas otras que ha habido a lo largo de la historia en la ciudad, que debido a ese tránsito constante, pues tanto de cijanos como de visitantes, pues poco a poco en el fervor popular va a ir creciendo. Es una ermita que posiblemente cuida de ella el concejo municipal, como hablábamos por ejemplo en la ermita del Valle, no estaba escrita una comunidad religiosa, que eso viene después a lo largo de la historia. El caso es que llegamos al siglo XVI, posiblemente esa ermita pues aparece en el siglo XIV, en el siglo XV, no lo sabemos exactamente, pero el caso es que ya en el siglo XVI, con la llegada o la visita real de Felipe II, pues de alguna manera el concejo va a acondicionar esa antigua puerta real, ese arco de la muralla, eliminando esos recodos defensivos, y de alguna manera pues también se va a solicitar el arreglo de la capilla. Parece ser que ya en esa época don Diego Gómez de Parras era el patrono, de alguna manera, o de cierta manera el noble que de alguna manera pues se encargaba del cuidado de la capilla o como lugar de enterramiento. Debía de ser un espacio reducido, no un espacio muy grande porque estaba limitado por la propia muralla, pero en cualquier caso ese es el origen primero del edificio, los primeros datos históricos que tenemos como tal del mismo. En esto vamos a llegar hasta 1605 aproximadamente, es decir, unos años después, en el que existe una voluntad por parte del nieto de don Diego, de don Rodrigo de Rojas y Guzmán, porque bueno, pues en esta antigua ermita, cuyo patronazgo sobre la capilla era de la familia, pues se instalen los padres terceros de San Francisco. Ese es el primer contacto con la orden religiosa que a lo largo de pues prácticamente casi 2 siglos y pico va a estar aquí viviendo, y es la que va a posibilitar el levantamiento a lo largo de esos siglos del edificio actual que nosotros conocemos. Si te parece, vamos a ir avanzando hacia la puerta y vamos hablando de esto. De acuerdo. Porque, bueno, en las imágenes has estado enfocando la torre, sí, que es una de las, es quizás la torre más pequeñita del conjunto de torres históricas de la ciudad. Eso que te voy a decir, esta está catalogada como torre, una de las 11 torres. Sí, es una de las 11 torres de la ciudad. De estas que se están iluminando poco a poco ahora. Exactamente, es una torre que mide aproximadamente 33 metros de altura, sí, pero que tiene una particularidad en su ejecución, sí, y es que es una torre que históricamente se levanta sobre uno de los torreones de esa antigua puerta real, Es decir, no es una torre que se hace en la caña o el fuste de la torre se hace desde abajo, sino que se aprovecha uno de las... Desde aquel lado lo vamos a ver mejor. Exactamente, sí, incluso desde aquí, si te fijas,
Si nos fijamos en el cuerpo de campana, veremos cómo es más estrecho que la parte de ese fuste arquitectónico. Sí. Vemos cómo queda como desplazada hacia nuestra derecha, porque toda esa zona, una parte importante de ese fuste, pues es macizo, y eso, bueno, pues ocurre hacia 1641, es cuando parece que se consigue el permiso, que ya se intentó en 1634, de erección de la torre. La actual torre de Santa Ana que nosotros vemos es heredera de las transformaciones que, como gran parte del templo, se acontecen o se acometen a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Es una torre pues muy bonita, sobre todo por el desarrollo del trabajo en ladrillo visto, el azulejo, que es una muestra más, pues, de las muchas que hay en la ciudad, del trabajo fantástico de los alarifes de Écija. Perdona, Eugenio, ¿esta torre o esta iglesia fue afectada también por el famoso terremoto de Lisboa? Pues sí, probablemente también tuvo... También, ¿no? Sí. O sea, hay que ver ese terremoto la que lió, ¿eh? Claro, fue es que fue una cosa... un terremoto sísmico muy importante. Yo no tengo datos, porque todo esto lo sé por todo lo que ustedes me explicáis, una vez explicado los diferentes vídeos, pero los estragos de edificios civiles y religiosos fueron tremendos. Lo que yo no sé, las pérdidas humanas que habría, porque yo no sé en aquellas fechas habría registro, pero yo entiendo que tendría que haber también pues un número de pérdidas humanas importante, entiendo yo, porque vamos... Las fuentes históricas, los archivos nos hablan solamente, es curioso, o bueno, pues no sabemos si gracias a la providencia o a la suerte, de una sola víctima mortal, un niño, en la zona de la calle Mayor, una de las calles laterales de la calle Mayor, por el derrumbamiento de un muro. Pero es curioso sobre todo por la hora en la que se produce el terremoto, que es sobre las 10 de la mañana, es un 1 de noviembre, es decir, es un día de celebraciones litúrgicas propias del día, con muchas iglesias. ¿Era festivo en aquellas fechas? Sí, era festivo, y además había pues las típicas celebraciones litúrgicas del Día de Todos los Santos. Los templos... Exacto. Sin embargo, no se producen víctimas mortales, por lo menos las fuentes históricas que tenemos no nos hablan Y recuérdanos, torres que se cayeron... ¿Las recuerdas? Bueno, las que muchas de las o se vieron seriamente afectadas, por la gran mayoría de ellas tuvieron algún tipo de daño. O sea, hubo que echarla abajo, casi todas. No echarlas abajo, pero sí evidentemente acometer obras de rehabilitación o hacerlas de nueva planta una vez que pasa el terremoto, y como quedan esas torres o esos edificios, pues en algunos casos se decide la restauración y en otros casos se decide levantarlo de nueva planta para... Los templos, el convento de Santa Inés fueron más afectados quizás como templo, como recinto de edificios religiosos, aparte de la torre. No especialmente. Es verdad que el convento de Santa Inés tuvo una serie de problemas en el 17, pero quizás la parroquia mayor, la propia torre de Santa María, quizás sean los hitos más señalados de los daños en ese terremoto en cuanto a edificios eclesiásticos. O sea, que esta torre no se había afectado parcialmente. Es posible que tuviera algún tipo de derrumbe. Además, bueno, pues siempre hay que hablar, en el caso del convento de Santa Ana, estamos hablando de que los promotores de las obras, que era la rama tercera de la Orden de San Francisco, pues siempre era una orden religiosa, aunque bueno, esto tuvieron unos años de cierta prosperidad, pero eran órdenes pobres, mendicantes, y en este caso pues eso conllevaba, por desgracia, que en muchos casos los edificios pues no tuvieran la capacidad de restauraciones adecuadas, y eso pues ante un terremoto pues siempre afecta, evidentemente. Perdóname, entonces esto, antes de esta orden religiosa que tú has dicho, ¿había otra? No. Siempre la primera era ermita, después fue iglesia, pero con la misma orden. Exactamente, siempre a lo largo de su historia la única comunidad religiosa que ha tenido es la de los Padres Terceros de San Francisco, que es la rama seglar de la orden franciscana. Aquí en Écija pues estaba el convento de San Francisco, y luego posteriormente pues va a llegar esta orden a hacerse cargo de este templo, que especialmente en el siglo XVII sí es cuando va a acometerse las obras de construcción no solo de un templo mayor, sino de todo un cenobio que ocupaba una gran parte de la manzana actual que hoy conocemos, y que da, creo que es a la calle, no sé si es Huerta, la calle que está por detrás, en esta zona. De hecho, incluso antes de pasar ahora a la iglesia, que ya está allí Antonio, todavía en el compás de entrada al templo se aprecia una puerta con reja, y se ve parcialmente parte de una de las galerías del antiguo claustro del edificio. Que entonces la iglesia, o sea, claro, todo esto que estamos viendo ahí
Eso pertenecía... Pertenecía al conjunto del este convento tenía aquí monjes. Sí, se estima que en un momento determinado del 17 llegó a albergar hasta 25 o 30 frailes, sí. aproximadamente. Yeah. Y bueno, y hay un hecho histórico antes de la llegada de la comunidad religiosa muy importante, no solo para el templo, el barrio, sino para la ciudad, que es la presencia en la ermita, en aquella antigua ermita, de una de las santas más importantes de la Iglesia y de España, como fue Santa Teresa de Jesús. Sí. De hecho, en el lateral de la puerta, cuando se visita Santa Ana, se puede apreciar una placa. Vamos a verla. Que se coloca en 1959, o 53, perdón. Y que léelo por si no... Sí, en la placa pone: en esta iglesia oyó misa y comulgó Santa Teresa de Jesús el 24 de mayo de 1575 y recibió señalados favores celestiales. El ayuntamiento de esta ciudad, para perpetuar tan memorable hecho, y la fecha 15 de octubre de 1953, que es la festividad entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que como era el convento, porque, claro, ya cuando Paroski os pernoctó y oyó misa y comulgó, como dice la placa, a lo mejor el convento de la Merced ya no estaba allí, ¿no? No, ya en esa fecha ya se había desplazado. Iría de camino para algún lado y... Claro, Santa Teresa iba de camino a Sevilla a fundar la primera casa de monjas Teresa en la capital hispalense, y bueno, pues parece ser que durante unas horas para aquí, lo que era habitual en muchos viajeros, en la antigua plaza de Mesones, y en este caso pues para escuchar misa y comulgar en aquella antigua ermita, porque todavía no era convento, que se alzaba aquí anteriormente a este edificio. ¿Alguna reseña más antes de entrar dentro del templo? Pues... ¿Que quiera hacer constancia de algo? En principio que yo recuerde, no, bueno, simplemente señalar que esta barrera tan cijana y tan señera del barrio del Puente, pues lleva el nombre del titular de la hermandad que a lo largo de los siglos ha sido importantísima, no solo la actual hermandad de la Yedra que nosotros conocemos desde finales de los años 50, porque la hermandad actual es heredera de la antigua hermandad que aquí estuvo y que es incluso anterior a la erección del propio convento. O sea, porque antes del convento había una hermandad aquí. Sí. Pero las más antiguas, no, la Merced y la Victoria y tal. Bueno, sí, eso sí. Vamos, digo yo, perdóname si no te preocupes. Que a lo mejor digo disparate, pero bueno. No, ¿qué ocurre? Que probablemente esa ermita, al ser un lugar de tránsito constante, tanto de viajeros como de gente que salía o entraba en la ciudad, pues en un momento determinado tenía una serie de imágenes en esa capilla de un gran fervor popular, que es la que va a hacer también de alguna manera que se consigan limosnas, dádivas para el mantenimiento de ese templo. Con el paso del tiempo se documenta que hacia 1589 se funda en este lugar una cofradía que se conocía como la del Ángel de la Guarda o el Ece Homo. Esa tenía esa doble titulación en sus épocas. Ya aparece posteriormente. Pero hay reglas y todo esa. Sabemos que se fundan, no se conservan por desgracia las reglas originales. Sí, pero hay escrito y documento. Sí, claro que sí. Era una hermandad que procesionaba en la tarde del martes santo, curiosamente. Algunos años incluso lo hizo en el miércoles santo. Y que durante un periodo de siglo estuvo inscrita tanto en esa ermita como posteriormente en el convento de... Después desaparece y se vuelve a crear. Sí, ya por desgracia en el siglo XIX, con las desamortizaciones, pues al terminar la vida religiosa del convento como tal, la hermandad también sufre, creemos que sufre ese tipo de avatar histórico y poco a poco decae, hasta que ya en el siglo XX, a partir de 1959, se refunda o se funda la nueva hermandad que hoy en día conocemos y que tan importante es dentro de nuestra Semana Santa. Parecía al Resucitado, que también está refundada, ¿no? Sí, bueno, hay muchas hermandades en la ciudad que han tenido un proceso de refundación a lo largo del siglo XX, pero que hunden sus raíces históricas mucho más atrás, porque pues tanto las imágenes titulares o parte de su historia se fundamenta en esa historia tan importante como fue sobre todo en el siglo XVI, XVII, en la Semana Santa local. Estupendo. Bueno, pues antes de entrar al templo, ya que hemos hablado de la hermandad, Eugenio, pues quiero dar públicamente las gracias a la hermandad, a su hermano mayor, Antonio Carlos, a toda su junta de gobierno, por el comportamiento y la amabilidad y que siempre tienen con todos nosotros. Yo el otro día estuve aquí haciendo un reportaje fotográfico, vamos, y le faltó tirarme la alfombra roja. Tengo que decir
que esa línea de actuación con este servidor, que en definitiva no es conmigo, es con todos los que están viendo los vídeos, con todos y con todos los que nos acompañáis, es en todas las hermandades, todos los presbíteros, curas o sacerdotes, todos los sacristanes. De verdad, yo le estoy eternamente agradecido a todos ellos y cada vez que tengo oportunidad lo digo públicamente, porque hacer los vídeos, como el amigo Eugenio sabe, porque tenemos ya una amistad sentada y nos comunicamos mucho vía telefónica, muchas veces es complicado, y cuando uno encuentra esa predisposición, esa generosidad de atendernos, pues hay que decirlo y hay que manifestarlo. Y hoy concretamente también hemos molestado a uno de los componentes de la Junta de Gobierno, Antonio García, del Mesón Juan Antonio, famoso Mesón Juan Antonio de aquí de la barriada del Puente. Y entonces, en fin, mi gratitud, en este caso, ya que estamos aquí en la iglesia de Santa Ana, como he manifestado anteriormente, en nombre de Eugenio y en el mío y en el nombre de todas las personas que ven los vídeos, hoy ese agradecimiento va para el hermano mayor, la Junta de Gobierno, y lógicamente vamos a también acordarnos de toda la feligresía de este magnífico barrio del Puente. ¿Vale? Si quieres añadir algo, si no entramos bueno, yo a sumarme a ese agradecimiento, no solo por lo que dice la amabilidad y las facilidades dadas para la grabación del vídeo, sino porque también gracias a ellos, a la actual Junta de Gobierno, a todas las anteriores de la hermandad y a los propios vecinos del barrio, tenemos esta iglesia. Eso es fundamental. Sin la hermandad, sin la gente de la hermandad y sin la gente del barrio, esta iglesia no existiría. Y eso siempre hay que tenerlo presente y hay que agradecerlo en nombre de todos los ecijanos, porque sería un templo que probablemente hoy ya no existiría, por desgracia. Y eso se debe al trabajo, al esfuerzo. Hay muchos que se van yendo. Bueno, me se ha olvidado también, he nombrado a los presbíteros generales, pero como en particular estamos donde estamos, a también a don Alfredo, que además es el director espiritual de la hermandad. Así es. Correcto. Pues entramos pues, ya dentro vamos a pasar templo, a como los propios muchos vecinos del barrio cariñosa llaman la Catedral del Puente, que es esta iglesia de Santa Ana. Pues muchas gracias. Me deja pasar, sí. No porque sea mayor, sino por los cables que llevo encima. Exactamente, por ambas cosas. Además que están sueltos. Vamos, de la cabeza los tengo sueltos. Pero bueno, tenemos que están además de culto. Sí, empezaron el quinario, ¿no? Bueno, no lo hemos dicho, estamos en un día señalado dentro del calendario, porque estamos en pleno miércoles de ceniza. Entonces, miércoles de ceniza, exactamente. Correcto. La hermandad desde hace unos años, en esta semana que comienza la Cuaresma, pues celebra el quinario a su titular, al Santísimo Cristo de la Hiedra, que es el que vamos a ver ahora pues en su altar de culto, bellísimamente esornado, en una Cuaresma atípica y bueno, pues la Semana Santa que vamos a vivir por desgracia por segunda vez sin procesiones en la calle, pero que de alguna manera pues la vida continúa y en la medida de lo posible hay que seguir celebrando cultos. Acaba de decir una cosa súper importante y súper importante. La Semana Santa no es una fecha en el calendario igual que la Navidad. La Semana Santa es un hecho histórico que igual que la Navidad, ese hecho era el nacimiento de Jesús. La Semana Santa es la pasión, la conmemoración de la pasión y resurrección. O sea que el mundo cristiano, la Semana Santa sí la celebra. Sí, por supuesto. La Semana Santa sí la celebra. De hecho, están los cultos, los quinarios, los triduos, etcétera. No, es que como estamos acostumbrados a medio, este año no hay Semana Santa igual que el año pasado. Semana Santa sí hay. Y dilo tú con tus palabras, que lo vas a decir mejor que yo. Sí, bueno, claro, la Semana Santa no se suspende. Lo que no se puede celebrar pues es ese culto exterior, pues nuestras clásicas procesiones de Semana Santa, las estaciones de penitencia que hacen las hermandades en la calle, y que ciertamente de alguna manera refleja o de alguna manera le dan naturaleza en muchos casos. Tampoco tenemos que extrañarnos por ello. Mucha gente, el contacto religioso que tiene no solo con la Semana Santa sino con la propia iglesia pues es a través de esta semana de procesiones y demás. Lo que pasa que es lo que tú dices, la Semana Santa no se suspende lo que son las procesiones de las cofradías en este caso. Estupendo. Bueno, pues
Tú dirás si empezamos por aquí, si empezamos por la izquierda, por la derecha, por el centro. Pues nos encontramos... Sí, vamos... Tú nos vas guiando como siempre. Tú me tienes a tu disposición. Pues si enfocamos, ahora mismo estamos a los pies de la iglesia, sí. Al tratarse de un templo que levanta de alguna manera una orden religiosa masculina, como eran los padres terceros de San Francisco, pues se sigue un poco esa tipología de iglesia clásica conventual, que es entrada a los pies del templo, como hemos entrado nosotros, nos encontraríamos en el sotocoro, debajo del coro que estaría justamente arriba nuestra, que se accede a través de la escalera de caracol que da acceso a la parte de la torre, y nos encontramos con una iglesia que tiene una única pero potente nave central. En este caso también se abren capillas entre los contrafuertes, los laterales de la iglesia, y al final, hacia la parte principal, la capilla mayor del templo, pues vemos que hay un pequeño crucero que se cubre con una bóveda de media naranja sobre pechinas, y en este caso pues el retablo mayor, en el que vemos ya pues en su altar de cultos a la imagen del Cristo de la Voy a ver si puedo hacer aquí una cosa rara. Mira, ¿vamos bien? Exactamente. ¿Vamos bien? Así se puede observar mucho mejor ese retablo neoclásico, porque la última gran reforma constructiva de este templo pues se realiza en la segunda mitad del siglo XVIII, y bueno, pues de alguna manera se deja notar en la decoración de la iglesia ese avance hacia el nuevo estilo, hacia el neoclásico, que se da en este retablo mayor, en la que vemos muy claramente la composición arquitectónica, pero en la que se empieza a apreciar cómo se va abandonando pues el uso de la rocalla, de la decoración abigarrada propia del estilo anterior, que es el barroco, y de alguna manera pues es algo que vemos también en otros templos de la ciudad. En cuanto a planta del edificio, podríamos decir que es semejante o parecido a otro importante cenobio masculino de la ciudad, como fue la iglesia de los Descalzos. La planta es muy similar, quizá bueno, pues con alguna diferencia con los Descalzos en cuanto a la capilla sacramental y demás. La diferencia también es ornamental. Aquí vemos cómo aparecen algunas molduras en los arcos superiores, pero en cualquier caso, bueno, pues al ser también como decimos, una orden más humilde, con menos poder económico, pues esa riqueza arquitectónica o decorativa, pues en este caso, además de la influencia del neoclásico, pues es menor. Pasando o volviendo un poco a la historia del edificio, decíamos que hacia 1605 la familia patrona de aquella antigua ermita alcanza un acuerdo con el prior del convento de San Francisco de la ciudad para que aquí lleguen los padres terceros. Se solicita permiso, lo que ocurre es que hay una fuerte oposición de otros conventos de la ciudad que entendían que la instalación de un nuevo convento en aquel momento en Écija pues venía a romper un poco pues el ecosistema de dádiva, de limosna, de patronazgo, que en aquel momento evidentemente eran conventos cuya vida no era fácil, no era sencilla, y que viniese entre comillas una cierta competencia pues no apetecía. Entonces sabemos que 2 años después, hacia 1607, el edificio de esa antigua ermita pues estaba ya prácticamente muy mal estado. Eso frena, junto con las protestas del resto de comunidades religiosas, la llegada de los frailes, y no es hasta 1624 en el que se vuelve a reimpulsar ese deseo de que la comunidad llegue a este convento, o a ese nuevo convento que se iba a erigir. Bueno, en cualquier caso, se producen a lo largo de los siguientes años, entre 1625 y 1627, una serie de conflictos muy importantes, incluso con una prohibición de la corona para que se funde ese convento. Aquel antiguo edificio lo ocupan los frailes religiosos un año después, hacia 1625, llegan a ser expulsados por el Consejo Municipal, y llegamos a 1627, en que no sabemos cómo ni de qué manera, porque no tenemos datos escritos, no se conserva el archivo, por desgracia, del edificio ni de la historia del convento, pero en el que encontramos a los religiosos ya instalados aquí definitivamente. Es decir, que al final, por empeño, consiguen la fundación de dicho empezado. Sí, realmente fue por empeño tanto de la familia como de los religiosos en el instalarse aquí. Y finalmente pues se cede, y sabemos incluso que unos años después pues ya es una comunidad plenamente integrada dentro de la vida religiosa de la ciudad. ¿Hasta qué año están aquí? Ellos están aquí probablemente, pues aproximadamente en un primer momento hasta
la invasión napoleónica, Ajá. que es la primera, entre comillas, desamortización o desaparición de las comunidades, supresión de las comunidades religiosas, y posteriormente la puntilla final, pues no sé si entre esos años regresan a estos religiosos al convento, pero la desamortización ya de los años 30 de Mendizábal pues acaba de rematar esa vida religiosa del edificio en cuanto a comunidad de frailes. De frailes. Y después ya pertenece ya a lo que es el arzobispado de Sevilla, sí, ¿no? pasa a jurisdicción ordinaria del arzobispado, y durante mucho tiempo probablemente aquí ni siquiera se celebra, es una iglesia cerrada, no se celebra... Eso por ahí iba yo. Exactamente. De esos años lo que sí sabemos es que se produce, no dentro de la iglesia, pero sí en el barrio, pues la desaparición de un hito escultórico como era el triunfo de San Cristóbal en 1868, que precisamente la hermandad, cuando a finales de los años 80 del pasado siglo XX, pues hace una restauración integral del templo, descubre que los restos de ese triunfo de San Cristóbal se encontraban aquí en la caja de la escalera de la torre, este el hueco de la torre. Enfocando, ¿no? Exactamente. Aquí se hace de la torre. Exactamente, que puede ver la gente apreciar una escalera de caracol, que es algo bastante raro en la subida a las torres, y eso, Rafael, se debe precisamente a lo que comentábamos al principio del vídeo, que es un campanario que se realiza sobre una de las torres de la puerta real que aquí se levantaba. Entonces, al aprovechar ese hueco macizo de la torre, no hay una construcción de rampas o de escalones como tú, que has subido muchas de ellas, puedes conocer. Exactamente. Menos esta, que me diga Antonio Carlos que supiera, digo, no subo yo. Bueno, pues digamos que el acceso relativamente tradicional a la parte del campanario se realiza a la altura del coro de la iglesia. Hasta ese punto pues hay que utilizar la escalera de caracol que estás tú ahora mismo mostrando. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir avanzando poco a poco si quieres. Este cuadro lo veamos para el final, si te parece. O... Sí, bueno, podemos comentar. Aquí me ha llamado la atención entrar claro, aquí además, sí. en el convento, el convento, hablando de convento, en la iglesia. Y este cuadro es que impresiona, ¿eh? Aquí en el lado de la ¿Esto es un óleo? ¿Esto pues una acuarela? Yo es que no entiendo de técnicas de estas. Sí, mi mujer sí entiende, pero yo no. Pues quizá Antonio casi te lo podría decir mejor que yo en cualquier caso, porque sé que es un cuadro que está especialmente vinculado a él, muy bonito, que él ha cedido para que esté aquí. Esta capilla primera que encontramos a la derecha es la antigua capilla que tiene un retablo con una pintura de la Virgen de Montserrat, de hacia 1780. Está ahora mismo cubierto porque aquí conservan ellos el paso de salida del Santísimo Cristo de la Yedra. O sea, perdona. Sí. Eso que yo he leído o que he escuchado en algún momento, Eugenio, de que no sé en qué siglo un señor, no sé si de la región catalana o de la región vasca o de Galicia o de Madrid, no, tú sí, pero tú me vas a perdonar. Se puso enfermito, estaba aquí en una posada, en un bar, no sé cómo en aquella fecha se llamaba, en qué siglo, y estaba muy malito, lo acogieron los frailes, se puso bueno, y ese cuadro guarda relación con él, o sea, entonces era catalán el hombre, era catalán, y en agradecimiento a la comunidad por lo bien que lo atendió. ¿Eso es así? Es así, tal, o sea, que no he escuchado yo mal. No, tal y como tú... no, pero explícalo tú mejor, porque yo te lo que he dado unas pinceladas, hombre. Bueno, que no es este cuadro que está detrás. No, este cuadro en el que vemos reflejado el Santísimo Cristo de la Yedra, bellísimamente, es una pintura de Blasco Rivero, al igual que luego veremos la imagen de San Juan Evangelista. Sí. El cuadro estaría en la parte de detrás, efectivamente una pintura de la Virgen de Montserrat. Que no se puede ver. No se puede ver porque además está el paso delante, estos son paneles, está cubierto. Es una pintura que, como tú bien dices, en agradecimiento por la estancia de este hombre, no recuerdo bien el nombre, creo que era Juan Alcalá, pero no recuerdo exactamente el nombre concreto del personaje. En cualquier caso, parece ser que era un hombre que se dedicaba al alquiler de carruajes, de paso por Écija, que era en el Camino Real, era un punto pues no solo por la importancia de la ciudad, sino por el lugar geográfico donde nos encontramos,
pues enferma gravemente, como tú dices, estaba alojada en uno de los mesones, de los muchos que había en esta zona, que es algo histórico en la ciudad. Por eso es la plaza de mesones. Exactamente, porque era el lugar. Hay que ver que esto tiene un motivo, ¿eh? Claro, hay que ver. Por eso decimos. Una cosa que aprendió nueva. No, que pues. Sí, pero yo sé que plaza de claro. mesones, claro que había muchos mesones. Eso ha hecho que de alguna manera haya, bueno, pues viajeros como este que estamos hablando por motivos de trabajo, pero personajes históricos que han hecho que este barrio pues hayan visto personajes históricos de primer nivel. Estamos hablando desde posiblemente la reina Isabel la Católica, Felipe II, la propia Santa Teresa de Jesús, algunos otros reyes de España en sus visitas a la ciudad, o incluso del propio Pepe Botella, José Napoleón, en el periodo de invasión napoleónica sabemos que estuvo en la ciudad y posiblemente pues entró en Écija por esta zona. Más para adelante están todos los palacios, Exacto. Palacios, no es gratuito. La entrada principal, igual que hoy en la calle Miguel de Cervantes, era esta. El acceso hasta la Plaza Mayor, hasta nuestro salón, era a través de esta calle, de esta entrada. Es decir, que estamos hablando de un barrio absolutamente histórico dentro de la ciudad. Bueno, pues este hombre enferma a finales de ese siglo XVIII, primero está alojado en un mesón y debido a su gravedad, por la razón que sea, deciden traérselo hasta este convento y que lo cuiden los frailes. Afortunadamente mejora de su dolencia y en señal de agradecimiento pues encarga hacer una pintura de la Virgen de Montserrat y esta se ubica en esta capilla primera que tenemos en el lado de la epístola en la iglesia de Santa Ana. Eso es algo que en otras ocasiones también sucede. Tenemos pinturas de diferentes patronas o diferentes vírgenes de otros lugares de España en los diferentes templos. Sabemos que está la Virgen del Sagrario de Toledo en San Juan, la Virgen de las Misericordias, patrona del puerto Santa María en Santa Bárbara, y bueno, así de manera innumerable, hasta incluso la Virgen de Guadalupe de México en diferentes iglesias Sí, porque claro, aquí hay muchos sacerdotes, de hecho hay dos ahora mismo, el Padre Q y el Padre Alfredo, concretamente titular de director espiritual, son de México. Son mexicanos. Y demás. Pero el cuadro, a mí me tiene impresionado el cuadro, ¿eh? Mira, yo en la iglesia suelo entrar con frecuencia, pero no me había percatado. Y es que me ha impactado el cuadro. Sí, el cuadro en este caso del Señor es fantástico y bueno, pues ya está recibiendo a los hermanos y a los fieles. ¿Me has dicho el nombre, perdón, un ecijano, eh? Sí, Blasco Rivero. Blasco Rivero. Es uno de los artistas también, todavía se puede decir en el caso de jóvenes, pero prometedores y que tienen una carrera ya... Entonces tiene poco tiempo aquí, relativo el cuadro, pues, ¿no? Imagino que sí, que lleva Antonio, poco. que tenemos aquí Antonio, tiene poco tiempo el cuadro, ¿no? Y posiblemente 15 años. 15 años, ¿no? Pero vamos, a mí me tiene así que me ha impresionado. Pues mis felicitaciones al artista. Eso es. Al artista. Pues vamos a continuar, si te parece. Evidentemente, muchas de estas capillas, entre los contrafuertes o los pilares de la iglesia, pues podemos apreciar cómo... ¿Dónde vamos a ir? Por ejemplo, vamos hacia la izquierda. Sí. Cómo aparece esa combinación, ese periodo de transición entre el barroco y el neoclásico. Sí. Este retablo, pues podemos apreciar cómo se vetea, cómo se pinta simulando el mármol y cómo va desapareciendo la rocalla. Se sigue utilizando el estípite en su composición arquitectónica. Vemos en la parte superior que hay un relieve de... Estoy mirando esto, mira. Exactamente, ahí se ve. ¿Ahí? Santa María de la Cabeza. Te parece bien, ¿no? Exacto, perfecto. Es el típico retablo inscrito en un arco de medio punto, encastrado en el muro, como es algo tradicional en muchos templos de la ciudad, y en la hornacina central, abajo, pues vemos una imagen muy interesante de San Ildefonso, arzobispo de Toledo, bueno, un ejemplo de lo que estábamos hablando. Aparece sin los atributos, es una imagen de hacia 1609, de principios del siglo XVII. No conocemos la autoría, pero en cualquier caso pues lo vemos vistiendo pues la capa pluvial, la mitra, etcétera, como arzobispo de Toledo, como uno de los más importantes arzobispos de dicha diócesis y de España. En el banco hay una pequeña imagen, pequeñita, quizá más moderna, ya de San Juan, un San Juanito, un San Juan Bautista, junto con el Cordero. Voy a acercarlo. Este, ¿no? Sí, exactamente, ese que aparece ahí en la pequeña hornacina. Hay que decir que esta iglesia tuvo, como otros muchos templos de la ciudad, también su cancel. Su cancel de entrada, el cancel de entrada. Ya, sí, el cancel, la puerta. Exactamente, ese cancel hoy se puede observar o se puede todavía ver en la parroquia de San Gil.
No es el cancel de la entrada, sino que es el cancel que separa el acceso desde la nave del Evangelio a la sala de Taca. Allí hay un cancel de madera, bueno, pues ese es el antiguo cancel de esta iglesia. Que estaba aquí y en su momento, por el estado de la iglesia, supongo que el párroco de San Gilda entonces pues se lo llevó. Se lo llevó para allá. Lo vamos a reclamar, ¿no? ¿Lo podemos reclamar? Se podría reclamar. Bueno, que le he hecho alusión, él es Antonio, que he nombrado antes, que he dado las gracias a la Junta de Gobierno, al hermano mayor, en fin, y a ti te he mentado, hombre, porque te hemos molestado hoy en estar aquí con nosotros, ¿vale? Así que ahora que estás aquí, muchísimas gracias. Antonio, que es uno de los hermanos más destacados de la hermandad. Si seguimos avanzando, pues tenemos una de las puertas de acceso lateral al templo, el típico portal. Esta es la puerta que da exactamente, se abre únicamente en Semana Santa, ¿no? En Semana Santa en algunas celebraciones eucarísticas y demás, cuando pues ellos determinan que es necesario abrirla, con las típicas orejetas y en la parte superior pues una reproducción también del Cristo de la Yedra. Parece que es un regalo de una de las antiguas agrupaciones musicales, la Carlos III de la Carlota, que acompañó muchos años, muchos lunes santos al Señor, y en señal de agradecimiento pues imagino que lo darían a la hermandad. Continuamos avanzando. Si enfocas ahora hacia arriba, verás algo que es propio, característico de esta iglesia, que son esa galería superior, que también aparece en Écija en la iglesia de la Merced. Eso te iba a preguntar, digo, ¿me suena algo esto a la Merced? Esas son tribunas, esas tribunas superiores. ¿Eso para qué se usaba? Pues posiblemente para el tránsito hacia el coro de los frailes y como un elemento. Pero no también para la feligresía, ¿no? No, la feligresía eso no, era para ellos. Eso sí, si tenían un uso era básicamente para los frailes, aparte del elemento ornamental y decorativo. Ahí ahora estás enfocando a los pies de la iglesia el coro alto, ahí se encontraría posiblemente en la antigüedad pues la sillería pequeñita o modesta de la comunidad donde rezaban los frailes, y desde aquí pues cabe destacar que se pueden ver esos elementos que ahora tú estás sacando, que es una de las bambalinas laterales y el antiguo techo de palio de Nuestra Señora de la Caridad, del palio antiguo de la Virgen. Que pues durante mucho tiempo salió los lunes santos con él y que es obra de José Luis Asencio. Otro artista. Otro artista. Hay que ver decía cómo está el artista, en todos los aspectos. Exactamente, en él pues se puede apreciar el bordado con la imagen de Santa Ana, con la Virgen Niña, en la gloria del palio. La hermandad pues con mucho cariño pues ha decidido colocarlo aquí para conservar de alguna manera una parte también no solo artística sino sentimental de ellos y de nosotros como cofrades de la Semana Santa, porque somos muchos todavía los que recordamos ese antiguo palio. No, eso no quiere decir que el que tiene ahora es magnífico y es maravilloso, obra de Jesús Rosado. Este es otro retablo similar al que hemos visto, en este caso en vez de 2 estípites pues presenta 4, una imagen pues probablemente de un San Francisco de Asís, titular de la orden, y bueno, pues podemos apreciar como en algunos casos se ha colocado pues imágenes algo más modernas para cubrir los huecos que por desgracia a lo largo de ese tiempo, durante los muchos años que tuvo que estar cerrada la iglesia, pues probablemente se llevaron a otros templos de la ciudad por parte pues, de los responsables en aquella época. Pero afortunadamente hoy, como decíamos en el exterior, por el trabajo de conservación y de cuidado de la actual Junta de Gobierno y de los hermanos de la hermandad, pues conservamos y podemos disfrutar todo. Seguimos avanzando. Se puede apreciar también un poco pues, ese trabajo de yesería en forma de estípite en cada uno de los pilares, ese tipo de decoración que también se repite en algunos de los arcos superiores, y que es quizá la única pequeña licencia decorativa que ya en la reforma del templo pues, se da, puesto que el neoclásico, como decíamos, ya es mucho más sobrio y más contenido en la decoración de este tipo de espacios. El siguiente retablo, también con ese tradicional tono verde, que en esta casa pues es santo y seña, pues tenemos también una imagen histórica no solo del barrio, sino de la ciudad. Estamos hablando de una talla bellísima, recientemente restaurada,
que era la antigua Virgen de los Ángeles o Virgen de las Peñuelas. Era la titular de la fuente. Claro, era la titular de la ermita que en aquella zona, en aquella fuente se encontraba. Ah, ¿ya había una ermita? Sí, claro, había, sí, claro, tú que has estudiado, yo no lo sé. había una ermita, además de, bueno, durante mucho tiempo tuvo una gran devoción popular el acudir allí a rezarle a la Virgen y acudir precisamente a esa fuente, porque las aguas se consideraban bueno, pues aguas medicinales que curaban los males y llegó a tener una gran devoción. Otra de las ermitas que cuidaba el Concejo Municipal en su momento. Una vez que desaparece la ermita, pues la imagen de la Virgen es trasladada hasta el convento de Santa Ana por cercanía. Una Virgen en la que podemos apreciar pues como la melena cae sobre los hombros. Es una talla pues que simplemente mirando el rostro ovalado de la Virgen, los ojos almendrados, pues nos habla de una Virgen antiquísima, posiblemente, aunque puede ser hay quien la data en el siglo XVIII, pero yo creo que puede ser incluso anterior. Antes, ¿no? Exactamente. Hay aquí una pintura muy bonita en este pilar, nuevamente de un San Juan Bautista. Pues esto se ve que tiene años, ¿eh? Sí, esta pues debe ser una pintura también del 17, del 18. Vemos a San Juan con su típico atributo, representa pues acariciando junto al Cordero Divino como precursor de Cristo, con un pequeño estudio paisajístico en el fondo. Y bueno, pues una pintura muy, muy bonita también. ¿Autor desconocido? Por desgracia, por lo menos yo no lo conozco. Si lo tiene, no, yo no lo conozco. Es que algún día habría que hacer, y eso, el día que hice el Carmen con Cardero, o el cronista oficial de la ciudad, creo que en algún momento, Eugenio, alguien con conocimiento, a través de una subvención, a tal efecto y tal, debería de hacerse un catálogo con todos los cuadros que hay en las iglesias y los conventos de Ecija. Es que es impresionante, ¿eh? Sí, y bueno, y en colecciones privadas, en casas Ahí particulares. fue donde yo me enteré el donante, que me dice Cardero allí en el Carmen, en un cuadro. Está ahí el donante, digo, el donante, y ya me explicó que era el que pagaba el cuadro, y el donante, yo. Claro. Es que en todos los vídeos aprendo algo, ¿eh? Es verdad que es un trabajo arduo de investigación muchas veces el descubrir quién no solo quién lo encargó, sino quién lo pudo realizar. Ya. En algunos casos porque se puede encontrar y en otros no porque falta documentación. Si no hay datos, no hay datos. No hay datos, exactamente. Pero por lo menos, oye, mira, este cuadro tal y tal, más o menos se cree por que es del siglo tal, de autor desconocido, ya está. Exactamente. Eso sí se podría hacer, llevas toda la razón. Una idea, yo dando ideas. Y más de uno dirá, pues ponte tú a hacerlo, Rafael, yo no. Espérate, me voy a retirar yo hacia el lado porque evidentemente llegamos aquí a la zona del crucero y estamos ya delante de los titulares de la hermandad, en este caso delante del Santísimo Cristo de la Yedra, que es una de las tallas más bellas que existe en nuestra Semana Santa y casi fuera de la Semana Mayor. Es una talla bellísima. Ahora si quiere, cuando nos acercamos un poquito más. Una talla que históricamente se ha documentado en el primer tercio del siglo XVII, hacia 1630. La historiografía clásica nos ha hablado siempre de Martínez Montañés como posible autor o del círculo del importante imaginero maestro sevillano. Sin embargo, la historiografía actual, debido a diferentes estudios, hacen que la autoría gire hacia otros autores de la misma categoría artística que Martínez Montañés. Nos vamos a acercar. Ya que estamos hablando de Santísimo Cristo. Exactamente. En este caso le hice un reportaje fotográfico. En este caso estaríamos hablando de una talla que se fecha hacia 1625, la que probablemente interviene en el contrato de ejecución el pintor local Alonso de Gálvez, que, bueno, pues aunque no tenemos el contrato específico, pudo llegar a contactar para la hechura o la talla del Cristo con Alonso de Mena, que es uno de los mejores escultores granadinos, padre de la escuela, probablemente uno de los padres de la escuela barroca granadina en la primera mitad del siglo XVII, coetáneo de la época también de Martínez
Montañés, es el padre de Pedro de Mena, que es el gran autor de la escuela granadina, y incluso, bueno, pues sabemos que Alonso de Mena llega a forjar durante algunos años, tiene en su taller como discípulo al famosísimo Pedro Roldán. Era frecuente en estos siglos que la hechura de este tipo de tallas pues interviniesen diferentes talleres o diferentes artistas. Una cosa era la talla de la imagen y otra era su policromía. Posiblemente pues ambos artistas, tanto Alonso de Gálvez en la policromía como en la talla de Alonso de Mena, interviniesen en la hechura de este fantástico Cristo. Ahí se puede ver la belleza serena y a la vez naturalista, plena de realismo, de la cabeza del Cristo, que es un alarde técnico y artístico en la que podemos ver a Cristo muerto en la cruz. De verdad es que impresiona, ¿eh? Es un Cristo... Yo el otro día haciendo la foto, es que... De verdad, es que te entra ganas de hablar con él, ¿eh? Yo cuando me pongo así delante de un Cristo, me afloran los sentimientos, las emociones. Es que de verdad. Yo por eso también prefiero callarme, porque entiendo que nada más que viendo al Señor, pues ya para todo aquel que sea creyente, pues ya lo dice todo. Todo lo que podamos decir nosotros está de más. Es que, vamos, soy capaz de estar aquí una hora, ¿eh? es que parece que estamos hablando con él. Qué barbaridad. Como sus hermanos y mucha de la gente del barrio lo llaman, el rey del puente o el chiquitillo, como ellos cariñosamente también le apodan. La Lledra. A todos, del COVID, no COVID, a las personas mayores, a los niños, ¿vale? Ellos que les hablo así. Bueno, pues te dejo que sigas tú. Sí, Rafael, este Cristo fue restaurado hacia 1960, 1961 por otro artista también muy importante, como fue Francisco Buiza, que es el autor de la Virgen de la Caridad, que ahora hablaremos de ella. Es el que también de alguna manera posiblemente intervenga y le des en algunos casos esos rasgos que puede llegar a confundir con la escuela de Montañés. Él era un apasionado y un gran seguidor de estos modelos iconográficos, y en este caso de un tamaño quizá algo menor del habitual, pero pues bueno, se logra esa belleza que luego va a conservar y de alguna manera afianzar la restauración de 1993, creo que es de Rafael Amadeo Rojas, el gran artista local, pues que devuelve todo el esplendor de esta imagen magnífica, en el que se puede ver pues el perfecto estudio anatómico, la tensión post-mortem de Cristo, la belleza del paño de pureza, con moñas y cordífero. Incluso aquí que estás ya tan cerca puedes apreciar un detalle que desde hace poco tiene la hermandad por una donación, y es que los clavos, si te fijas, son hojas de yedra. Mira, aquí en los pies se va a ver mucho mejor. Fíjate qué detalle más bonito, es sustitución de la clásica azucena o flor florecida que tienen muchos Cristos en la ciudad. En este caso, bueno, pues como un símbolo de la vocación del Cristo y como un regalo de devoción al Señor, pues están estas tres pequeñas hojas de yedra, que habitualmente pues vemos también subiendo por el vástago de la cruz, y que es un símbolo cristiano alusivo pues a la vida eterna, al eterno regreso, y que en este caso pues podemos ver en los clavos del Señor, que también en este caso pues aparece con su potencia. El altar de culto precioso, el altar de culto está precioso. Es que fija, de verdad, no sé quién son los responsables de los altares, el camarero, la camarera. Normalmente los priostres, ¿no? Los priostres o los cargos encargados de este tipo de montajes, son artistas. Vamos, es que... Y en este caso concreto, pues bueno, vemos cómo se refuerza sobre todo la visión sin ningún tipo de obstáculo. Toda la atención va destinada a lo principal, que es la imagen del Señor, la imagen del titular, del Santísimo Cristo de la Yedra. También aquí se puede apreciar a la izquierda, en el lado del Evangelio, pues cómo se conserva un antiguo púlpito de madera tallada y pintada con algunos elementos vegetales, y sobre todo pues la belleza en tres de las caras
ten cuidado ahí. Aquí que cuidado, no vayamos a caer. Exactamente, El momento del vídeo. de relieves muy hermosos, posiblemente también de la escuela sevillana del 17, con 3 de los 4 evangelistas. Ahí en este caso estás enfocando tú a San Juan, ese es que muchas veces es complicado. es San Marcos y San Mateo. Falta San Lucas, que es el que posiblemente estaría en la parte posterior. En la parte de arriba también se conserva. Santo, ¿no? Exactamente, la figura alegórica del Espíritu Santo decorando el tornavoz del púlpito. Estupendo, pues nos está dando una cantidad de detalles tremendo, que es lo que se trata de exactamente. Porque aquí muchas veces, incluso los propios presbíteros, como van y vienen y sí, tal, eso es normal. pues muchas veces a través de los vídeos dicen, pues yo no sabía eso. Mira, aquí si enfocas ahora aquí, como parte también de la decoración de los días del quinario que estamos celebrando, pues aparece, bueno, estás enfocando ¿Tú me dejas en foco? Sí, bueno, el retablo que estabas ahora tú enseñando es donde habitualmente se encuentra expuesto el Santísimo Cristo, con otra de las bambalinas del antiguo palio, un paño morado, bordado. No sé exactamente si es también es una pieza que tiene aquí la hermandad y, bueno, pues es otra donación y se utiliza como especie de antiguo tapiz o dosel, como tenían muchos de los cristos de la ciudad, y sobre todo pues aquí en primer término tenemos el bacalao de la hermandad, el estandarte corporativo de la hermandad. ¿Eso de bacalao, eso dónde viene? ¿De qué siglo viene eso? Eso es relativamente moderno, posiblemente ya del siglo XX. No sé si es un término más sevillano que cijano, pero que hace mención a la manera en la que está el estandarte recogido al mástil. Esta forma redondeada recuerda a las antiguas piezas de bacalao que en las tiendas de ultramarino pues se dejaban secar, mostrar, y esa forma pues recuerda o le da el nombre. Este es un estandarte maravilloso, obra de Jesús Rosado, que hizo pues aquí un trabajo magnífico en la que se puede apreciar no solo el escudo corporativo de la hermandad, sino diferentes elementos heráldicos, como el sol de Écija, la parte inferior, el escudo de la ciudad, la cartela de seda fantástica en la que vemos a Santa Ana, esa que ves ahí ahora. En la parte superior aparece una imagen pequeñita de la Virgen del Pilar. Y bueno, pues escudos con diferentes representaciones, tanto de parroquias de Écija como de las diferentes órdenes religiosas que a lo largo de la historia han estado en la ciudad. Es un trabajo magnífico de uno de nuestros más importantes y afamados artistas y artesanos, como él prefiere que se le diga. Sí. Exactamente. Si te parece... Bueno, mira, aquí hay una cosa muy curiosa que mucha gente no conoce. Bueno, aquí tenemos el libro de reglas de la hermandad, pero hay aquí una placa cerámica que nos habla de uno de esos embates que por desgracia ha sufrido el templo y el barrio y la ciudad, que es cuando... Hasta este nivel llegaron las aguas en el año del Señor, yo eso ya no sí, lo sé. 1997. Porque está puesto abajo. Pues, porque los números romanos yo cuando estudiaba, cuando yo estudiaba, pero claro, eso hace ya tantísimos años. Pues ahí se puede apreciar. Ay, qué pena de dar, bueno, qué pena no, qué alegría de que uno lo ha vivido. Pena. Bueno, pues eso es una muestra más de cómo, si al principio decíamos que la iglesia o ese antiguo convento de Padres Terceros se levanta por el empeño y la constancia a la hora de hacer las cosas, pues en este caso, como muchas familias, como muchas casas de la ciudad, también la hermandad se ha visto afectada en algunas ocasiones por esas crecidas, por desgracia, del río Genil, que ha destrozado parcialmente en algunos casos pues parte de su patrimonio, pero con mucho cariño, con mucho tesón, ellos han repuesto. De hecho, los mercedarios tuvieron que ir por eso. Exactamente, pues ellos siguen afortunadamente en su barrio. El libro de reglas que no hace mención. Sí, bueno, ¿no? Sí, el libro de reglas que se suele colocar, puesto que es habitual que luego en la función principal de instituto se haga la protestación de fe. Y en este caso pues un pequeño Cristo muy bonito. Del crucifijo y el estandarte, el bacalao, como tú dices. Exactamente. Pues nos vamos ahora a dirigir al lado de la epístola, donde está también el sagrario. En este caso... aquí está la Virgen de la Caridad, ¿no? Exactamente. Tenemos a a la titular mariana de la hermandad,
Nuestra Señora de la Caridad, una dolorosa bellísima. Voy a acercarla, sigue hablando. Sí, es una dolorosa que se talla hacia 1962-63 por parte del artista Francisco Buiza. Es una dolorosa que tiene bueno, pues la particularidad de mostrarnos unos ojos bellísimos, grandes, que la hacen tan singular y que nos muestra de alguna manera pues una fisonomía característica de muchas de las dolorosas de este artista de Carmona. Buiza es uno de los grandes imagineros de la segunda mitad del siglo XX en Sevilla, y en Écija tenemos la suerte de contar con la imagen de la Virgen de la Caridad, hecha por encargo de la propia Hermandad de la Yedra, y la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Olivo, que sale, esperemos que pronto pueda salir también el Domingo de Ramos. Buiza era no solo un magnífico policromador, sino un artista que tallaba espectacularmente las manos de las dolorosas, es un rasgo característico de él. Y bueno, pues aquí la vemos bellísimamente ataviada como reina, con ese pecherín que tú estás enseñando ahora con la medalla de la hermandad. La Virgen luce en su mano izquierda una medalla, señal de luto, probablemente por el reciente fallecimiento de una de sus camareras de honor, y en este caso, en vez de la corona, pues luce una diadema de plata sobredorada que realza pues la belleza de la Virgen de una manera extraordinaria. Estupendo. Es una Virgen que, aunque es más moderna, podríamos decir, evidentemente, que el Cristo de la Yedra, pero que a lo largo de estos pues prácticamente 60 años desde que se talló, ha ido ganando poco a poco el corazón de muchos de los hermanos de la hermandad y de muchos fieles que más allá o fuera de puertas afuera de la hermandad. Es una Virgen muy bonita. Es que la Virgen... La Virgen pues se encuentra en un camarín, en un retablo neoclásico, que en su parte inferior pues tiene el sagrario de la se te pone el corazón va igual el Cristo, es que se más acelera, ¿sabes? No por, en fin, eso es que el que no entiende, pues no entiende, pero el que entiende, entiende. Exactamente. También, bueno, en este caso vemos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ya, pues no sé si de finales del XIX o principios del siglo XX, la imagen de San Juan Bautista, que es obra de Blasco Rivero, y que es la imagen que, bueno, pues en años, vamos a decir, normales, sin pandemia, es la imagen que es la titular de la juventud en la cofradía, y es la imagen que procesiona o sale para presidir el altar eucarístico que cada año, con motivo de la celebración del Corpus Christi, pues instala esta hermandad. En los últimos años creo que es la iglesia de San Francisco, ¿verdad? Y después otro santo. En este caso, pues San Pedro. Con las llaves. Con las llaves, eso es. También tiene la parte superior de la hornacina donde está Nuestra Señora de la Caridad. Podemos ver la antigua bambalina frontal. En la que parte está allí en el coro que hemos visto antes. Exactamente. Con el escudo de la hermandad y la corona. Nos queda toda la parte, esta parte, aquí nos ha abierto Antonio, es la sacristía, ¿verdad?, de la iglesia. Podemos pasar porque esto lo conocen ellos. Yo la primera vez que entro aquí. Sí, igual que cuando entramos en San Gil, entramos en San Juan. La pequeña sacristía con un Cristo muy antiguo. Parece no lo desconozco, parece como de pasta, ¿no? Parece la hechura. En algunas iglesias se conservan, especialmente en la parroquia de Santa Cruz. Este es antiquísimo, Es muy antiguo, sí, sí. Vamos, por la forma tiene... Esto no sé, ¿de qué siglo? Puede ser 15, 14, siglo 14 o 15, no lo sé, pero tiene esos rasgos goticistas, sobre todo en el paño de pureza. Pues esto es primicia, porque aquí entra el sacerdote y los hermanos de la Junta del Gobierno y... No sabemos si es un Cristo que estaba en la antigua ermita o que directamente la comunidad religiosa pues trajo hasta este lugar. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a salir de nuevo. Cuidado con los cables. Y en este caso vamos a continuar aquí por el lado de la epístola. Ahí, vamos a venir por aquí. Similar al retablo frontero, con estas tonalidades en verde y parcialmente dorado, pues tenemos este retablo que podría corresponder en este caso pues al antiguo retablo de la Virgen del Buen Suceso, aunque yo tengo entendido que la dolorosa es la de la Encarnación.
En cualquier caso, bueno, apunto las dos advocaciones de una antigua dolorosa. No sabemos si correspondería con la dolorosa de aquella antigua hermandad, porque en principio no se documenta una presencia clara de una dolorosa en esa hermandad, pero es probable que la tuviese. Vemos una dolorosa que porta en sus manos la corona, la clásica corona de espina, y que tiene una saya bordada, pues la verdad es que es muy interesante y muy bonita. También vemos en un lateral ya algo más moderno una reproducción de la Virgen del Rocío, de la que hay pues numerosos devotos en la ciudad. Exactamente. Arriba, si te fijas, está también el manto antiguo de la Virgen. Sí. Que formaba el otro conjunto, más antiguo todavía. Exactamente, ¿no? También de Pepín Asencio, que conformaba pues el conjunto del antiguo palio, que de esta manera pues se conserva en la parte superior. Aquí digamos antes se me ha olvidado señalar que en el retablo, eso del retablo no, desde lejos, pero bueno, se aprecia bastante bien. Nos hubiera gustado, bueno, está el telaje del altar, pero bueno, nos explica un poquito los santos, porque hay que santos que no se ven, pero bueno. Sí, bueno, no veríamos sobre todo la imagen de San Joaquín, que junto con Santa Ana son titulares desde la última reforma de reglas de la hermandad, por la vinculación histórica del templo, sobre todo con la vocación de Santa Ana, que es la talla que podemos ver rematando la hornacina central del retablo, en conjunto con la iconografía clásica. Le voy a acercar. Esta, ¿no? Exactamente, esa es. De Santa Ana, enseñando a leer a la Virgen Niña, que es un modelo iconográfico pues muy sevillano, y que en este caso aquí se reproduce en una imagen que puede ser pues también del siglo XVII. Vemos el retablo conformado por las dos columnas clásicas de fuste liso, con capitel corinto, en la parte superior flanqueado entre dos ángeles de tamaño voluminoso, la placa, el triángulo que representa a Dios Padre, y en las bases de las columnas, abajo podemos ver dos frailes, cada uno con su respectivo guión o estandarte de sus órdenes religiosas, y que son a la izquierda Santo Domingo de Guzmán y a la derecha San Francisco de Asís, es decir, los santos fundadores de las dos principales órdenes mendicantes de la Iglesia, los dominicos y los franciscanos. Eso, a ellos dos siempre por el acuerdo, el concordato que alcanzaron ambas órdenes, aparecen representados en muchos templos de esas órdenes. Lo hemos visto en este caso, los vemos representados en la propia iglesia de San Francisco y en otros templos de la ciudad de esta manera. Muy bien. Aquí tenemos otro cancel también tallado con el escudo de los Padres Terceros, que es este que vemos aquí arriba, con las llagas de Cristo. Estos sí son originales, claro, o igual son restaurados. Bueno, posiblemente pues se hayan restaurado, pero en cualquier caso sí es verdad que conservan. Y aquí, que era el acceso, era una de las puertas reglares, una de las puertas de acceso al antiguo edificio conventual. Sí. Pues en la actualidad... Esto daba al patio ese que hemos visto ahora. Exactamente, al fondo daba todas las dependencias del convento, pues que ocupaba pues prácticamente casi la manzana completa del mismo. Y que aquí guarda la hermandad todo el Claro, pues aquí una parte del tesoro de la hermandad, de las guar y de los elementos propios de los pasos, porque bueno, pues hay que, como en muchos sitios, hay que ir aprovechando los espacios que tenemos. Claro. Aquí podemos ver la peana de la Virgen, algunas de las sayas que también se utiliza para ataviar a la Virgen, las diademas, la corona de salida, el llamador, el entrecalle del palio, es decir, entre las tandas de cirio va, fíjate qué bonito, el puente, el triunfo de San Pablo y las palmeras, que siempre pues también en los religiosos aluden a la Virgen María en este caso. Muy bien. Allí podemos ver varales, los ciriales, faroles, potencias del Señor, diferentes elementos
pues que en algunos casos pues recuerdo, cuadros. Exactamente, cuadros, en algunos casos los carteles de tertulia como el Varal del Puente, donde aquí este hombre también tiene mucho que decir, y que es también otro de los impulsores de muchas actividades, no solo cofrades, sino de caridad, como también realiza la propia hermandad en el barrio y en la ciudad. Y bueno, pues por ejemplo tienes algunos de los carteles oficiales también en este caso de la Semana Santa, cuando la imagen del Señor, por ejemplo en 2004, pues ha sido protagonista del mismo. Yo creo, ya que estamos hablando de esto, para gustos colores, pero en algún momento creo que he expresado yo en algún vídeo, en Écija hay artistas del pincel extraordinarios. No vamos a dar nombres para que no se moleste nadie. Pero también hay artistas de la fotografía. Sí, por supuesto. Y no voy a dar nombre porque hay muchísimos también. Yo pienso que se podía simultanear un ciclo de cartelería de Semana Santa en pintura y tal, y otro ciclo en fotografía. Porque es que, de verdad, es que hay fotografía hecho en rincones y en sitios. Porque cada hermandad, corrígeme, Eugenio, cada hermandad tiene sus sitios también. O sea, es que hay hermandades que dicen este sitio, este sitio, este sitio, este sitio, este sitio. Bueno, claro, eso en un cartel es más complicado recogerlo. Sin embargo, en la foto sí. Vamos, es mi modesta opinión. Así es. Eso cada vez que termina el ciclo de la hermandad, el pleno del Consejo decide. Del Consejo, los carteles anunciadores de los ya, aunque no sea de la. Igual y me estoy yo columpiando, Mira, pues precisamente hablando, aunque no sea propiamente de la hermandad, sino de la tertulia, una de las cosas que ellos hacen, que es muy bonita y es muy curiosa, es la reproducción fotográfica de detalles que en muchos casos pasan desapercibidos, porque como se suele decir, nos fijamos en el gran bosque de la Semana Santa, pero no nos fijamos en el detalle o en el árbol, pasa muchas veces desapercibido. Y por ejemplo, la tertulia, esa es una de las labores que hacen ellos con la presentación de sus carteles. Mira, Rafael, aquí tenemos dos fotos históricas que he visto mientras tú comentabas. Esta que está aquí abajo, vemos en este caso la presidencia del paso del Cristo de la Yedra, el arzobispo, el cardenal hoy, ¿no? El cardenal, exactamente. Don Fernando. No sé si es la salida en el Santo Entierro Magno o cuando el regreso del año 92, cuando tras mucho esfuerzo y empeño de la hermandad se consigue restaurar íntegramente el templo, pues a su regreso al templo acompañó el señor arzobispo a la hermandad. Tengo entendido que incluso con motivo de la inundación que hemos visto en el año 97, casi por sorpresa, mientras ellos estaban limpiando y reparando el templo, se presentó él a ver que había... muy bonita, una foto muy un recuerdo. Exactamente. Ahí don Fernando. En la parte superior vemos diferentes Vía Crucis. El de la izquierda es una foto del primer Vía Crucis, creo el año, recuerdo de memoria, 60 o 61, que se realiza y en el que se ve pues a muchos de los hermanos que fundaron la hermandad con apellidos ilustres de la misma. De la hermandad del barrio. Exactamente, porque esta es una hermandad de sagas familiares muy importante y un gran vínculo con el barrio. Sin que se moleste, pero todas las hermandades, lo que pasa es que en sus barrios respectivos... Pero sí hay que decirlo, porque aunque es cierto, pero esta de una manera significativa, esa identificación con el barrio es una de las hermandades que más lo tiene. Aquí tenemos una foto, nos indica Antonio, de la primera salida de la Virgen. Sin palio. Y con el paso que prestó la Virgen del Valle en aquel momento, ¿verdad? Una muestra de lo que hoy tiene, desde cuando empieza a lo que hoy tiene. Fíjense el trabajo y el esfuerzo de años y del cariño de mucha gente que pues pone su tiempo, su dedicación y su dinero a que veamos luego ese esplendor que podemos ver en la calle todos los años. Pues nos queda... Aquí nos queda un pequeño retablo aquí en el lado de la epístola. Aquí tenemos otro retablo neoclásico pequeñito con una figura de Dios Padre, magnífica, posiblemente del 18. Se puede apreciar el magnífico estofado que presenta la talla.
en este caso pues también sobre una peana de ángeles, con el globo terráqueo y ese triángulo isósceles que vemos sobre la cabeza de Dios Padre. A continuación tenemos la placa de mármol que recuerda esa bendición por parte de Fray Carlos Amigo Vallejo, del cardenal, cuando se bendice en el 92, después pues prácticamente casi de una década de obra, y en este caso que también veíamos en la fotografía, como en aquella época era hermano mayor, pues don José García Priego. Ajá, estupendo. Es bonito, yo te digo la verdad, yo lo he dicho siempre, muchísimas veces, Eugenio. Espérate que estaba esto en cercanía y te he sacado la cara ahí. Se va a asustar la gente. No se asusta. Yo creo que los premios, los reconocimientos, hay que hacerlo en vida. Y es que en algunos momentos de la vida, por parte de la sociedad, no tiene esa costumbre, y es verdad que cuando fallece la persona, a lo mejor a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 50, oye, pues yo creo que si la persona ha empezado una trayectoria, ya sea en las artes, ya sea religiosa, ya sea política, en cualquier ámbito de la vida, en el tema de la caridad, en el tema humanitario, hay personas que se significan, ¿no? y que tienen el reconocimiento popular por toda la sociedad. No hay que esperar a que fallezca para el reconocimiento, hay que hacerlo en vida. Yo soy partidario de eso, Eugenio. Yo creo que es así. Lo que pasa es que normalmente todas estas personas que son así de altruistas, que tienen ese corazón, independientemente de que sean religiosos o no sean religiosos, llevan por bandera la humildad y la modestia y la sencillez, y posiblemente muchos dirían, no, yo no quiero reconocimiento en vida, cuando tenga, pero esa es mi opinión y la expreso. Yo estoy de acuerdo, creo que muchas de esas personas, cuando hacen, cada uno en su faceta o en su ámbito profesional o personal, hacen tareas de este tipo, no buscan ese reconocimiento, eso es cierto. Pero es verdad lo que tú dices, de que es bonito pues tener los demás esa altura de mira y esa generosidad a la hora de reconocer esos méritos, sea el que sea. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas personas, cuando se entregan en su labor profesional o lo que estén haciendo, pues se comprometen y, como solemos decir, hay que meterse en el barrio y pelear. Eso a veces crea historia. No, históricamente, yo creo que es verdad, la política es la política, cada momento tiene su fase. Pero, por ejemplo, yo en muchos vídeos he dicho, porque he llegado a conocerlo, y muchas personas que lo han conocido y tal, don Joaquín de Soto Ceballos Zúñiga. Ese alcalde, en los años que estuvo, hizo por él todos sus concejales, ¿verdad?, que fue en una época determinada de España, pero eso no quita lo que hizo, la traída del agua. ¿Qué sería Écija sin el agua? ¿Qué sería hoy Écija sin el agua? A lo mejor lo hubieran traído, no te digo que no, posteriormente, pero la trajo. Y el parque de Lourdes, y el parque de infantil, y lo otro, 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 y lo otro. Aparte de eso que estamos hablando, pues no tiene creo que no tiene ni una calle. Ni una calle. Por desgracia sí, pero no te vayas tan lejos. Aquí fue hermano mayor, fue uno de los fundadores, si no se equivoco, de la propia hermandad. Me ha inspirado el Espíritu Santo para que lo diga ahora mismo, precisamente a lo mismo, porque yo no me acordaba de ese hecho significativo. Entonces, bueno, hay que dejarnos de... pues tuvo una calle, pero hizo muy bien para Écija, lo hizo. Pues don Joaquín de Soto Ceballos Zúñiga tenía que tener una calle en Écija, y además una calle importante y una calle principal. Y yo creo que ya debemos de dejarnos de colores, de azules, de verde, de amarillo, de rojo, de menos rojo, de más amarillo, de menos amarillo, de más azul, que somos personas, ¿vale? Y hay que respetar, y nos tenemos que respetar, y ya está. Vamos, y he dicho... es lo que estamos comentando, la altura de miras y la generosidad que decíamos a la hora de nos queda... Pues nos queda aquí el retablo de Santa Teresa de Jesús. Y Antonio dirá, aquí hemos venido a hablar de la hermandad. Hombre, por supuesto. Pero bueno, don Joaquín de Soto era de la hermandad también, y yo no lo sabía. Vamos, no lo sabía. Que me ha inspirado el Espíritu Santo. Bueno, pues vemos una imagen de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, con la típica pluma
y el birrete en la mano, y bueno, pues en recuerdo también de su presencia histórica en este mismo lugar en el que hoy nos encontramos, el 24 de mayo de 1575, como decíamos. Se afirma que en sus cartas o en sus escritos, bueno, Santa Teresa, como era de Ávila, el calor lo llevaba muy mal. Y parece ser que aquel día, por desgracia, pues tuvo que ser uno de los días previos del verano muy caluroso, y recoge en sus escritos como al volver al carro para echarse el camino hacia Sevilla, ya no vengo más aquí. Parecía que entraba en el purgatorio. Ya. Decimos muchas veces de broma que ella pues sufrió el clásico calor ecijano, pero en cualquier caso, pues bueno, no hay muy pocos templos que puedan decir que, no a lo mejor físicamente en este que hoy vemos, pero sí en el templo que aquí histórico hubo antes, la ermita, pues tuvo una santa de esta categoría, como fue Santa Teresa de Jesús. Yo estaba he tenido la suerte de estar allí, y los restos, 9 llaves hay, 3 están en el Vaticano, 3 están en no sé dónde, para abrir el 9 llaves. En la parte inferior creo que ahí tienen incluso un pequeño relicario, con una reliquia de Santa Teresa. Santa Teresa, que luego en vida, aunque ella no lo conoció, pues bueno, su orden, como todos sabemos, fundó casa en Écija, puesto que era una de las ciudades más importantes de España o de Andalucía Occidental, y que fue el convento de las Teresas en la calle del Conde, en el antiguo palacio de los Condes de Palma. Pues muy bien, yo creo que ¿se nos ha quedado algo en el tintero? Pues creo que no. Yo creo que hemos hecho un recorrido amplísimo. Yo no esperaba que nos explicara esto con tanto detalle. Bueno. También hay que agradecer a Antonio García su colaboración. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora aquí los dos. Y nada, que un fuerte abrazo. Le da nuestro agradecimiento de Eugenio y de un servidor, y de todas las personas que ven los vídeos, a todos tus compañeros de la Junta de Gobierno por habernos permitido hacer el vídeo, a don Alfredo también como director espiritual, y nada, que me tenéis a vuestra disposición siempre. Voy a terminar. Estas casas las tenéis a vuestra disposición siempre. Pues con esta imagen, mira qué bonita. Si no tiene nada más que añadir, amigo Eugenio, finalizamos. No, bueno, yo simplemente una cosilla, que como estamos miércoles de ceniza, vamos a iniciar un camino de Cuaresma, no solo los 40 días, sino de casi un año, y si Dios quiere, el que está allí al fondo de la imagen y que vemos allí en la cruz, pues en el 2022 volveremos a vivir una Semana Santa plena, que es con las cofradías en la calle también. Dios te escuche, porque te tiene que escuchar. Venga, señores, muchísimas gracias, desde este templo, desde esta iglesia, desde este barrio, y desde esta hermandad y desde esta cofradía. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas bendiciones.